Muy buenas noches, mis queridos estudiantes, apreciados estudiantes. Les doy la bienvenida, aunque son las 7:36 y no hay participantes en la sala, por lo tanto me veo en la obligación de dejarles la grabación, ya que contamos con 30 minutos, que es un espacio de tiempo muy reducido para explicar la clase que comprende el capítulo número, la unidad número 3, capítulo número 2 de la unidad 3 para el desarrollo de la misma. Historia del arte, arquitectura uno. Bueno, voy a dar comienzo a la explicación, a la síntesis, pero ante todo voy a compartir con ustedes pantalla para que ordenemos de una manera rápida la, el tema o la actividad que se va a realizar con respecto a la unidad número 3. Muy bien. Eh, Compartir, ingresar y voy a ingresar de nuevo al aula, ya que el tiempo también ha excedido el límite. Entonces regresamos al aula nuevamente, buscamos la actividad y vamos a ver la actividad número 2, que corresponde al segundo corte con una ponderación de 20%. La entrega es el sábado 30/11 sin prórroga. Bueno, ahí estaremos pendientes de la entrega de ustedes. La actividad dice realizar un cuadro sinóptico de los siguientes periodos donde se destaque la arquitectura, pintura y escultura. Cuando hablamos de un cuadro sinóptico es aquel que se va a desarrollar esa síntesis a través de corchetes, desde una definición que fue cuál fue el periodo que estamos estudiando y la arquitectura, en la primera parte, la arquitectura paleocristiana, y así sucesivamente el bizantino, el gótico, el románico, el bizantina, el románico y el gótico. Abrimos corchete con la definición, luego entramos en las características generales, las características de cada periodo y sucesivamente abrimos corchetes para entablar las características tanto de la arquitectura, pintura, escultura y los representantes u obras más resaltantes de cada uno de los periodos. Arquitectura bizantina, el gótico y por último el islámico. Eh, Debe seleccionar la cronología de cada periodo, esta actividad no puede pasar de más de 4 hojas y no puede faltar menos de 4 características en cada periodo. Cada periodo debe tener su imagen alusiva a lo que se está explicando a cada periodo. Muy bien. Seguidamente, la semana de inicio es el 30/11 y se cierra em, la semana de inicio es el 30/10 y se cierra el 2/11. Atento, aquí hay un error, pero lo podemos solventar. Ella se dio de inicio y se cierra el 2/11. Muy bien. Luego dejo de compartir pantallas para entrar directamente con ustedes en lo que es la obra y exponemos a continuación esa síntesis para ustedes. Eh, Primeramente, hago la presentación de la portada institucional, en cual nos compete el logo de la institución en la parte superior izquierda, el Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño, que es nuestra sede, que es nuestra institución que estamos representando. El título es Síntesis gráfica de la arquitectura, pintura y escultura del arte paleolítico, paleocristiano, el arte bizantino, el románico y el gótico. Entramos a el, el arte paleocristiano.
En ellos se entrenaron distintas edificaciones y las más resaltantes son las basílicas. Las basílicas cuentan con una arquitectura de una nave central, sigan el cursor, por favor, o esta que está acá es la nave central y dos naves laterales que están a la parte de menor altura. Se encuentran las naves laterales, a la parte de mayor altura se encuentra la nave principal. eh, eh, la nave principal que va a estar revestida con una serie de elementos vitrales referidos a la parte cristiana, una serie de columnas que me definen cada nave y un atrio o altar mayor. Y su revestimiento de los pisos, pues contaba para ese momento con un revestimiento de mármol o mosaico. Muy bien. Las edificaciones más resaltantes en este periodo fueron las basílicas, con un carácter muy suntuoso, donde se representa y se eleva la divinidad para un dios. Esta planta contiene tres naves, dispuestas con un punto central, que es la principal, y dos laterales, situadas con una altura menor a la nave central, con techos inclinados. En su exterior eran construcciones sencillas y su interior recubierto de pisos, mosaico, eh, en forma muy resplandeciente, y una parte de luminosidad que daba esa diferencia de techo entre la nave central y las naves laterales. Si vamos aquí, esta sería la nave central y la diferencia de techo que cubre las naves laterales, se presenta una serie de ventanales para permitir así la luz. Seguidamente, el arte medieval o el arte paleocristiano se da en el periodo 1 al siglo 6 después de Cristo. Son las primeras representaciones cristianas y con ello este arte va a dar un reflejo de un profundo simbolismo. La pintura buscaba la indulgencia de Dios. El arte está asociado con la monarquía y la iglesia y un profundo simbolismo. Cada simbolismo era porque se representaba episodios de esa parte cristiana, con la conformación de las corrientes artísticas, como la tradición grecorromana se mantiene en el arte paleocristiano. El arte se desarrolla desde pinturas en murales realizados también en las catatumbas y en templos. Las pinturas eran ofrecidas o con un simbolismo hacia la religión. Después pasamos al arte bizantino. Se desarrolló en la capital imperial y con un estilo artístico, Constantinopla. Hoy actualmente es Estambul. Fue la capital del Imperio Bizantino y centro del esplendor artístico. El estilo artístico bizantino era opulento, combinando diversas influencias como la grecorromana, la oriental y la paleocristiana. Por eso se dice que era opulento, porque ellos combinaban todas las artes de los periodos anteriores y sobre todo el arte clásico como era el grecorromano. Luego el oriental y la palecristiana. Se caracterizó por alejarse de un naturalismo. Este estilo floreció en el siglo V al siglo XV después de Cristo. Después de Cristo. La arquitectura de las basílicas bizantinas contaban con un atrio o náxter, en, en donde se contenía la pila bautismal. Al lado izquierdo, este lado representa una planta donde la nave central está acá
y las dos laterales. Pero el naste era donde se colocaba la pila bautismal. La parte central es donde se ubicaban todos los fieles y por último la nave central que es donde reposa la cúpula. El arte también se le llama al arte bizantino como el arte del mosaico. Jugó un papel crucial en la expresión artística con los diseños intrincados sobre la iglesia y los palacios. También se utilizó colores vibrantes y patrones en los mosaicos que sirvió para transmitir temas relativos a la parte cristiana o religiosa, creando un lenguaje visual de trascendencia sin palabras. El arte bizantino es conocido también como con una serie de características ya destacadas y con un estilo único. Si vemos este corte, aquí vemos la parte central que es la nave central, y estas son las naves laterales. En esta nave izquierda, en la parte izquierda, se colocaba lo que era el náster o pila bautismal. Y en las naves laterales, cerca del altar mayor, se encontraba lo que era el púlpito o la parte sacerdotal con jerarquías. Ahí está con jerarquía. Estas estructuras son caracterizadas, como dije antes, por las cúpulas, los mosaicos. Las cúpulas reflejaban una gran grandeza y un significado espiritual en lo que era lo religioso. Estas basílicas tenían la cúpula central adornada, mientras que en el exterior era un sencillo decorado. A menudo utilizaba ladrillos. La posición de la parte exterior era en muros de ladrillo. También los emperadores como Justiniano fueron fundamentados en la promoción, fueron fundamentalmente patrocinadores del arte bizantino. Ellos eran quienes promocionaban estas grandes basílicas, encargándose de las obras icónicas que aún hoy por hoy cultivan el público como escenario de esa parte cristiana. Luego, otro de los ejemplos de la parte bizantina en cuanto a las basílicas era también plantas que se ensamblaban en una forma de cruz con los brazos de igual longitud. Accedíamos por la parte de la nave central y ahí encontrábamos cúpulas tanto en la parte central como en el atrio. Ese era otro estilo de plantas de las basílicas del bizantino. El ábside es el altar mayor y se encuentra una media cúpula. Esta da un diseño que se llama, que se asemeja a una cruz con los brazos de igual longitud. Esta basílica, desde el punto de vista formal, se destaca por su gran cúpula en el centro, en su parte inferior también, en el centro, en la parte inferior, adornados con sus mosaicos y sus pinturas como esplendor de ese arte en cuanto a la pintura, mientras que el exterior era menos decorativo y menos utilizado porque ellos daban lugar al ladrillo en lugar de la piedra. Seguidamente, el arte bizantino en cuanto a en cuanto a la pintura era representativa de un poder propagandístico, así como su simbolismo
representaciones áuricas y místicas dentro de la ortodoxia y las reglas religiosas. Em, Su intención en la pintura era representar las figuras humanas y éstas proyectaban un aspecto estático y congelado, siempre desde el punto de vista frontal, y la expresión de su cara era en forma estática, de vista congelada, muy fría la representación de ello. La pintura tenía como finalidad representar el poder de la iglesia, lo político, bajo la tutela de los emperadores. Se desarrolló la perspectiva y momentos tridimensionales en algunas obras. El color que ellos representaban formaban un código y así como la utilización de la luz y el resplandor de sus obras, dando un revestimiento en forma de mosaico, tanto en las paredes como en los pisos, y la utilización del bloque de arcilla, que era uno de las partes estructurales de aquellas basílicas. En cuanto a la escultura no deja de llevar la influencia del arte románico y sus representaciones en alto relieve. Luego, para reforzar, tengo las imágenes acá de cómo era la cúpula. La cúpula estaba representada por las pinturas con manifestación de forma religiosa, con murales y mosaicos. Formaba un lenguaje entre lo humanístico y la divinidad. Lo humanístico y la divinidad. Las obras que fueron grandes mosaicos y con un carácter divino y humanístico, perdón, expresados en murales de grandes obras en las basílicas. Aquí tenemos un reflejo de una imagen de la parte superior de una cúpula. Entramos en la arquitectura rápidamente, en la arquitectura románica y la griega. Los estilos arquitectónicos de la Edad Media en Europa se diferenció de algunos aspectos con la solidez de la construcción, la iluminación y la amplitud o construcción de los arcos y las bóvedas. La arquitectura románica se caracterizó por muros gruesos y pesados, ventanas pequeñas, arcos de medio punto, bóveda de medio cañón y las aristas de un diseño simple y sólido. En la imagen que estamos viendo tenemos la representación de las ventanas que eran de forma pequeña en comparación a la proporción del edificio, la construcción de ladrillo muy macizo, muy robusto y con forma simple en los sólidos. Aquí tenemos un cilindro, los ventanales y la conformación de un cuadrado, o sea, la utilización de los sólidos, el revestimiento de los ladrillos. En la parte externa se dejaba al desnudo, a tal como se colocaba el ladrillo. En la parte interna estaba todo el decorado. Las principales características del arte románico eran construcciones muy sólidas, casi toscas, hechas para revestir con muy pocos huecos o ventanas o puertas o entradas de luz. Usaban los arcos de bóveda semicirculares y los arcos de medio punto. Aquí estamos con los arcos de tipo bóveda y los arcos de medio punto. Las iglesias románicas eran más que pequeñas que el gótico, ya que la construcción de estas últimas ciudades competían para ver quiénes las hacían más grandes, porque el arte románico fue una expresión y la superposición de la estructura, pero ellas avanzaron fue en la colocación de las bóvedas de cañón y el diseño simple y sólido.
a diferencia del gótico. El gótico representa una elevación con elementos resaltantes y revestidos que hacen de esa arquitectura un verdadero pastizaje dentro de lo que es el ornamento. El gótico prevaleció en Europa occidental y se influyó no solo de la fe, sino también de la riqueza y el poder. Los obispos eran nombrados por los señores feudales o reyes, duques o terratenientes y a menudo gobernaban gobernaban como príncipes virtuales sobre las grandes propiedades. Los primeros periodos medievales habían experimentado un rápido crecimiento en lo que era la monarquía, prevaleciendo varios órdenes y extendiéndose su influencia con una gran importancia dentro de la arquitectura. Seguidamente vamos a establecer los elementos resaltantes del gótico. En el gótico se reflejaban las torres y la parte central del acceso principal llevaba un decorado o un elemento llamado rosetón, que era un vitral de un tamaño considerable donde permitía la luz tenue hacia la parte interior de lo que era la nave central. El gótico posee el lenguaje gótico con dos torres que se llevan en yuxtaposición con los arcos superpuestos y elevan y dan una sensación de esbeltez hasta llegar a un fin, que este fin o este elemento que ustedes están viendo aquí es el elemento llamado pináculo. Los pináculos era como el remate de esa altura, hasta aquí la superposición de los arcos en bóveda o en forma de cañón y luego iba reduciendo dando la sensación de plenitud y superioridad ante las edificaciones con respecto a la altura. El gótico es un lenguaje que se ha caracterizado por elementos artísticos que se desarrolló en Europa, tanto en el lenguaje religioso, porque en cada uno de sus vitrales colocaban escenas difundida en la parte cristiana. Los arcos se entrelazaban entre sí y había como una yuxtaposición de ellos para tener esa esbeltez en cuanto a las columnas y la posición de los arcos. La arquitectura gótica estuvo muy influenciada por la arquitectura románica que la presidió, por el crecimiento de la población y la riqueza de las ciudades. Aquí en esta imagen vamos a se denota cómo el arco ojival se va entrelazando entre ellos, formando arcos y la superposición de ellos mismos y la penetración de la luz en cada uno de sus vitrales. De esta manera, nosotros vamos a representar los elementos resaltantes. Por eso se define la cronología de cada periodo. Abriendo corchetes, se define cada uno de los estilos ya estudiados, empezando por el arte paleocristiano que está ubicado desde el siglo I al siglo VI. Continuamos el bizantino, el bizantino que está dentro del siglo V al siglo XV, con la proporción o la manifestación de las grandes basílicas, con el estudio de grandes proporciones en cuanto a las cúpulas o nave central a quienes se referían los fieles, con un gran poderío representado por la parte jerárquica de la iglesia.
Luego establecieron varios tipos de plantas. La más usada fue la que va de la cruz latina y la cruz con igual longitud. Esas fueron las características resaltantes en cuanto a las plantas. En cuanto a la pintura del bizantino fue realizada con la finalidad de representar el poder de la iglesia, lo político, bajo la tutela de los emperadores. Los emperadores eran quienes se encargaban de difundir y llevar este arte hasta la parte áurica, mística y ortodoncia de las reglas religiosas. Luego el arte romano tuvo su antecesor como del bizantino y nos lleva hacia el gótico. Luego voy a dejar de compartir pantallas con ustedes y hacemos de nosotros esta presentación como resumen de lo que es la arquitectura en los periodos desde el siglo IV al siglo XVI después de Cristo, llegando a ustedes en síntesis la conformación de lo que fue la arquitectura, la pintura y la escultura. Queda de ustedes también desarrollar el arte bizantino. Por hecho de tiempo, pues me limité a estos cuatro periodos, desde la representación arquitectónica como la pintura y la escultura. De igual manera, ustedes lo van a hacer en forma de cuadro sinóptico y con todas las características, el imagen correspondiente a cada uno de los periodos. Eh, la actividad está dispuesta, la actividad está dispuesta para el día eh, 2 de la actividad 2, la entrega 2/12 del 2024, lo cual estará hasta las 11 de la noche. Y como siempre les digo que estoy abierta a cualquier observación, cualquier inquietud que ustedes tengan por el medio que nos une, que es Saya, el aula, en los espacios de mensajería, en los espacios de aclarando dudas y como rápidamente la información, pues utilizamos el grupo de WhatsApp. Cada clase o Zoom se prepara en un término de 30 minutos, como comprenderán. Arranco en cada clase, espero 5 minutos y hoy pues no tuve la participación, tengo que hacer mi reporte informativo. Yo les dejo grabada la la clase para que ustedes tengan ese resumen en cuanto al tema y lo que ustedes van a desarrollar y profundizar en su trabajo investigativo. Recuerde que estos trabajos tienen en esta actividad el 20% y con un instrumento a desarrollarse que es lo que es el desarrollo del tema, el contenido, la capacidad de síntesis, la redacción, parafraseos que ustedes hagan en su trabajo de investigación y las conclusiones. Las conclusiones del tema va separado de las conclusiones del aprendizaje. Está más de recordarles que, ay Dios,